Estamos nuevamente aquí para disertar sobre la palabra de Dios y para dar respuesta a muchos que escucho yo por predicando la palabra de Dios, y hay que ayudarnos unos a otros. Y cuando veo cosas que me llaman la atención, deseo contestarle a través de las redes también, porque siento la alegría por ellos y ojalá que mejoremos. Y que si él ve en esto que yo quiero que él pueda ver, ojalá él vea este video. Él estaba diciendo de que Cristo, le decía a Monsalve que él no murió ni en una cruz de 2 pedazos de palo, ni tampoco en un tronco. Que la muerte de él fue las burlas, los vituperios, lo escupieron, le pegaron, hicieron tantas cosas. Eso es otra cosa. Pero negar que Cristo murió en una cruz, estamos negando el Evangelio, porque el Evangelio está basado en la muerte de Cristo en la cruz y en la resurrección. La muerte venció al diablo y la resurrección nos dio vida eterna. Al él resucitar, resucitó para darnos vida eterna. Y no a nosotros, sino también a los que en otro tiempo murieron sin haber venido él. No había salvación, pero que murieron creyendo en Dios. Entonces Dios es justo y en su Hijo amado le dio todo el poder para que fuera a lo profundo de la tierra y sacara la cautividad a los que estaban cautivos, que habían ido allá. Acuérdense de Lázaro y el hombre rico. Ellos tenían allá el alma, hablaban, porque el cuerpo no habla. El que habla es el alma. Usa el cuerpo para salir las palabras. Y el rico le decía a Abraham: manda a uno que me dé un poquito de agua, porque estoy muriendo de sed. Entonces, ¿qué pasaba cuando estaba él pidiendo eso? Estaba todo su ser allá. Se comunicaban. Pero ahora no. Ahora usted muere, yo muero, y muere uno sin Cristo, y el cuerpo está ahí en ese lugar esperando la segunda venida de Cristo, porque Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Pero nunca va a bajar una persona a un sufrimiento hasta que no venga Cristo, porque Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra de Dios. Entonces yo, queriendo contestarle a él hablaba esto, entonces yo busco aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y el versículo 31 dice, 30, voy a leer el 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, una caña que le pusieron a él para burlarse como autoridad. Y dice, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Aquí ya empieza a dar el relato de lo que sucedió. Lo llevaron a un lugar para crucificarlo. Ahora en el tramo de que lo llevaban, se cumple lo que estaba diciendo el teólogo de Medellín. Lo escupían, se burlaban, los sacerdotes. Vamos a ver para que vean. Dice en el versículo 31 del capítulo 27. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto de burla que le pusieron, porque le pusieron un manto de púrpura, de los que usaban los reyes allá, para burlarse. Si tú eres el rey, venga, sálvase. ¿Quién le pegó? Y le pegaban. ¿Y quién fue el que le pegó? Y se burlaban y todo eso, ¿ves? Pero dice, le quitaron ese manto
y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle, como estamos leyendo en el versículo 31. En el 32 dice, y hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. ¿Cómo es posible que el teólogo diga que no llevaba una cruz? Y fíjate lo que dice, buscaron a otro hombre para que le ayudara a llevar la cruz. Y él decía que la cruz era golpes y burlas y cosas. No, una cruz. Y la llevaba este hombre de Cirene, lo buscaron para que le ayudara, porque ya él no podía con todo lo que lo maltrataron, estaba desfigurado, completamente lacereado el cuerpo, todo vuelto nada, desfigurado. No, prácticamente hay una película que como que la prohibieron, me parece a mí, porque era demasiado desfigurado. Entonces, dése cuenta cómo llevaron a este hombre para que llevara la cruz. Y dice en el 38, crucificaron con él a 2 ladrones. Entonces los 2 ladrones no le hicieron esas burlas. Los dos ladrones estaban en las cárceles detenidas. Y la muerte de cruz era para los ladrones, para los asaltantes, para lo indeseable, para lo que no deseaba vivir. Era una escoria y tenían que matarlos en la cruz, como Estados Unidos los mata en una silla eléctrica o en cámara de gas o en tantas cosas. ¿A quiénes matan? A los que ya no tienen por qué vivir porque son demasiado malos. Entonces fíjese usted lo que está diciendo en el 38. Con él 2 ladrones fueron crucificados con él. Los que pasaban por ahí de donde estaban crucificados le injuriaban meneando la cabeza. Dice, los que pasaban le meneaban la cabeza y decían, dice ahí en el 40, ¿sí? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cómo van a decir que no murió en una cruz? ¿Quieren más? ¿Quieren más pruebas? ¿Por qué somos incrédulos a escuchar la palabra de Dios y no entenderla? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los golpes no puede decir desciende de sus golpes. ¿Cómo? De lo que le estaban haciendo, no, eso no concuerda con eso. Es la cruz donde estaba. Desciende de la cruz si eres hijo de Dios. Decía ahí 42. Y a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otros salvó y él no se puede salvar a sí mismo. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Quién le decía? Los sacerdotes. Desciende de la cruz y creeremos en él. ¿Ah? Hombres que tenían conocimiento de la escritura. Por eso yo me quedo admirado con el teólogo, porque él dice que ha leído 30 veces la Biblia. Yo he predicado en la iglesia como pastor 30 años. Yo no he leído la Biblia toda. Yo leo la Biblia para buscar lo que Dios me pone en mi mente para predicar en la iglesia. Y me gusta aclarar muy bien, así como estoy aclarando la muerte ahorita. ¿Para qué leer todas las escrituras y no las entiendo? Yo le digo a los hermanos, ustedes lean poquitico. Y donde llegan a una parte que no entienden una palabra, no pasen de ahí. Busquen un diccionario, busquen un comentario, busquen una concordancia, busquen lo que sea. No sigan leyendo porque ustedes leen, siguen leyendo y para adelante y no van a entender nada de lo que leyeron. La Biblia no es así para leerla. No es así. Tenemos que entender bien. Entonces le decían, desciende de la cruz y creeremos en ti.
En el 43 dice, confió en Dios. Mire cómo se burlaban. Esas eran las burlas que dice el teólogo. Se burlaban. Mire, ahí están las burlas. Mire, confió en Dios. Líbrale ahora. Líbrale. Se burlaban hasta de Dios mismo. Confió en Dios y Dios no lo baja. Porque lo baje Dios. Si es hijo de Dios, que Dios lo baje. Qué ignorancia tan terrible. Y todavía hay personas que creen estas cosas. Bueno, ahí le pido al señor Montalvo que lo entrevista, que le preguntó esa pregunta. Observe esto y léalo usted también en la Biblia, para que también lo ayude a él a que se hable correctamente las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Dice en el 44, los ladrones también le injuriaban. ¿Qué quiere decir? Que estaba con los ladrones ahí, como lo hice en la película, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y él en el centro, y lo injuriaban. En el 48 dice, tomando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Se le alcanzaron para que tomara vinagre, una esponja con vino y vinagre, y él no la tomó. ¿Por qué pusieron en una caña una esponja? Piense usted, si no era para alcanzársela allá donde estaba, para darle. Si hubiera ido ¿cómo van a tomar una caña larga para alcanzarle? Tenemos que tener entendimiento de lo que estamos. ¿Cómo vamos a negar que fue crucificado? Si todos estos relatos nos están diciendo lo que sucedió, no podemos negarlo. Dice en el 57, vino José de Arimateas. Tomaron a un hombre que se llamaba José de Arimateas y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Fue y lo pidió. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús cuando vino José de Arimatea y le pidió a Pilato el cuerpo? ¿Dónde estaba? Pensemos. Si no estaba en la cruz, ¿dónde estaba? Desplomado cuando iba caminando, que se burlaban, como dice el teólogo, que esa es la cruz. Ser vituperado, ser golpeado, ser escupido, ser eso. Cayó al suelo y ya estaba ahí cuando pidió el cuerpo. No, lo estaban custodiando unos soldados. Por eso llamó a los soldados para preguntar que si ya había muerto. Hay que seguir uno leyendo las escrituras. Le dijeron que sí, y él le entregó el cuerpo a José de Arimatea. A José de Arimatea. Dice en el 59, y José tomó el cuerpo y lo puso en el sepulcro que él tenía nuevo, en un sepulcro nuevo. Por eso es que negar estas cosas. Pero Juan, estamos en Mateo, pero busqué el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 25, dice, si no vieres, le dijo a Tomás, fíjese usted, para aclararle al teólogo que dice que ninguna clavo de ferretería le pusieron en sus manos. ¿Qué dice de esto? Que dice aquí en Juan, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, que era un roto que le hicieron con los clavos que compraron en la ferretería, que dice el teólogo que no. ¿Ve? La señal de los clavos metido y que metiera su dedo y yo metiera el dedo ahí, no creo. Tomás, fíjese usted, ¿cómo negar que Cristo fue crucificado? Que le hicieron los huecos en las manos. ¿Verdad? Dice, en el lugar de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice el versículo 25, 26, en el lugar de los clavos,
y mi mano en el costado, donde le metieron el cuchillo, como dice el teólogo. No, fue una lanza, no fue cuchillo. Los romanos usaban unas lanzas largas para pelear. Una vara especial donde había una lanza. Esa lanza llegaron y lo lancerearon aquí. Tiene una lanza en el costado. Pero él ya había muerto cuando le hicieron eso. A él no lo mataron con la lanza, él ya había expirado, ya había entregado. En tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Todo eso ya lo había dicho. Lean las escrituras, lean las escrituras. Usted, Monsalvo, usted que está entrevistando al teólogo, lea usted también y hable con él, para que él con ese conocimiento pueda hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, aclarando estas cosas para cuando pregunten aclarar bien. Si yo voy allá, usted me puede hacer esa pregunta y yo lo aclaro para que salga al que hizo esa pregunta y a muchos de los que ven esos videos y conozcan las cosas de Dios. Es una gran satisfacción en nuestro corazón y en nuestra alma expresar lo que Dios nos da y pedirle a Dios por el Espíritu Santo que nos revele estas cosas. Buscar los versículos para entender bien las Escrituras y ser claros en el mensaje que Dios tiene establecido para salvación de otros. No solamente para nosotros, sino para otros. 59 dice, y José tomó el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo. Gracias a Dios por eso. Pero dice en el 27 de Juan, dice, pasa a vosotros, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos. Fíjese usted lo que le dice Jesús a Tomás. Tomás, pon aquí tu dedo, sin haber escuchado él lo que había dicho antes. Si yo no viere los huecos de las manos donde los hicieron con los clavos, no creeré. Yo le leí aquí en Mateo. Ahora Juan está aclarando que Juan, que el Señor se presentó y le dijo, mete aquí tu dedo en mis manos. Entonces sí había un hueco que metiera. ¿Cómo mete uno? Esta mano yo no tengo hueco para meterla, pero si me metieron un clavo, pues sí, mete tu mano ahí en el hueco de mi mano. Y le dijo, mete tu mano en mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Mete el dedo aquí, mete aquí, crea. Porque Tomás era un discípulo del Señor, pero era un hombre legalista, ¿no? Hasta que no viera las cosas no creía. Entonces, a veces nosotros tenemos que por las Escrituras creer sin haber visto. Y por eso somos salvos nosotros, gracias a Dios. 29 dice, porque me has visto, le dijo Cristo, bienaventurados los que creen sin haber visto las cosas. Porque usted me vio ahorita, porque le estoy diciendo, mete tu mano en el costado, mete tu dedo en mi mano. Porque le estoy diciendo, ahora sí dice, Dios mío. Ahora sí lo conoció bien, ¿no? Ahora sí se dio cuenta que no era solo Jesús, el Hijo de María, sino que estaba íntegro, divinidad humana, naturaleza humana y naturaleza divina. Divinidad. Vio a Dios frente a frente, lo que no podían hacer los judíos. Los judíos no podían ver a Dios y vivir. Ahora Tomás estaba viendo a Dios, aún siendo incrédulo. Ahora Dios le dice, sé creyente. Y has creído porque me has visto. Pero ahora sé creyente sin ver las cosas,
sea creyente de lo que le habían dicho, crea que yo soy el que vine a salvar este mundo. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy el Mesías, el profetizado desde allá, desde que pecó Adán y Eva, desde que Dios acabó el mundo por la maldad y quedó Noé pregonero de justicia. Desde allá viene ese Mesías andando, desde que llamó a Abraham, desde que llamó a los patriarcas, de las tribus de Israel, de los reyes. Por eso ahora yo no me canso de decirla. Si usted quiere conocer una iglesia falsa, que no está en la palabra de Dios, usted va a conseguir un profeta, va a conseguir un sacerdote y es posible que va a conseguir un rey o una nación, la república, que tenga rey, está usurpando un mando que Dios ya quitó, porque era que el rey hablaba, Dios hablaba por el rey. La palabra del rey era palabra de Dios, como ahora dicen, la palabra del pueblo es palabra de Dios. Y es una verdad. ¿Por qué es palabra de Dios la palabra del pueblo? Porque el pueblo es el que pone el presidente. ¿Cómo lo pone? Puede ser de una manera o puede ser de otra. Lo que pasa es que en nosotros viene la mente y nosotros con el intelecto vamos y votamos por una persona que creemos que nos va a ayudar a arreglar la situación. Y Dios pone eso en nuestro corazón y Dios quiere poner el mejor. Pero a veces por castigo de nosotros mismos, que merecemos castigado, porque nosotros estamos en contra de presidentes que han sido buenos con el pueblo, y entonces lo sacamos. Lo sacamos. Votamos en contra. Entonces es el pueblo, Dios habla por el pueblo y el pueblo es el que pone el presidente. Pero por eso dice la palabra de Dios, que no hay ningún gobierno que no sea puesto por Dios, sea bueno o sea malo, pero es puesto por Dios, porque Dios sabe qué clase de presidente merece ese pueblo, el cual está siendo elegido. Él sabe. Unos dicen que este gobierno ha sido malo, otros dicen que están bien, se pelean unos con otros, pero el gobierno sigue ahí adelante. Si es puesto por Dios, ¿quién lo quita? Que Dios dice que Él es el que quita. A veces quieren quitarlo a la fuerza. Ahorita están saliendo una tan de videos que dicen todo lo que han hecho la oposición pidiendo que para poder matar al presidente o sacarlo o hacerlo preso, y eso cada rato lo sacan con esposas, con el traje ese que usan en los gringos, naranja, preso, a los otros ministros y cosas también lo sacan. Puras mentiras, puras cosas. Pero Dios es el que quita y pone. Dice la Iglesia Católica que Pedro es el primer papa. Y no obedecen las escrituras. Yo quisiera leerle lo que dice el primer papa. El primer papa, que es Pedro. Entonces, ¿por qué no obedecen al primer papa si Pedro es el primer papa? Y ellos son católicos. ¿Por qué no obedecen? ¿Ve? Yo quisiera leerle. Y dice la palabra de Dios. Hermanos míos, perdón, estoy leyendo Juan, es primera de Pedro. Aquí sí es. Primera de Pedro.
Dice, por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey o al presidente, como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey o al presidente. ¿Ve? ¿Por qué no le hacen caso al Papa? A Pedro. Pedro es el primer Papa. Pero si leemos lo que dice el apóstol Pablo, nos acabamos de perjudicar, los que no creemos, porque Pablo también vuelve y relata lo mismo. Él no reconoce que Dios es el que tiene que hacer las cosas. ¿Ve? Ese es el que tiene que hacer, dice en el capítulo 13, lo mismo prácticamente de Pedro. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, fíjese usted lo peligroso, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que yo meterme con el gobierno me estoy acarreando condenación. Yo tengo que esperar que Dios quite y ponga el rey a través del voto de la persona. No sé si por un golpe de Estado también. Porque si Dios quiere que ponga un militar, una dictadura, ¿cuántos gobiernos no? ¿Cuántos países no tienen dictadura? Aquí hay, yo he escuchado a muchas personas, yo conocí a Pérez Jiménez, estaba muy pequeño, yo tengo 81 años, imagínense, yo conocí a Pérez Jiménez, y ahora dicen muchas personas por aquí, que ojalá volviera Pérez Jiménez, y sacan en videos qué hizo Pérez Jiménez, hizo hospitales, hizo esto, eso fue el mejor presidente, entonces ¿por qué lo sacaron? Entonces ahora tenían que, como sacaron un buen presidente, pues ahora chupen lo que hubo en la Cuarta República y ahora chupen lo que hay en la Quinta, si es que no les parece bien. Pero aquí le dice, sométanse porque ustedes van a estar condenados. Van a perder la salvación. No los va a salvar ni Bambarito. Nadie. Porque ustedes están metiendo con Dios. Tengan mucho cuidado de esto. Dios me les bendiga. Y que ojalá esto sirva para que allá en Medellín vean este video. Montalvo, hable con el teólogo. Yo estoy por allá en septiembre, yo voy a buscar, porque quiero hablar con él. Ojalá yo pueda darle una ayudita, si es que puedo. Pero le amo grandemente y oro por él. Que Dios lo bendiga y que aclare la palabra de Dios. Hable con la Biblia, no se ponga a hablar cosas que no están escritas. Porque si usted se pone a hablar escritas, se confía en la mente y entonces se va por la mente suya y no es así. Es Dios, no es usted. Dios me lo bendiga.